Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter, propiedad legítima de J.K. Rowling, ni de Naruto, propiedad legítima de Masashi Kishimoto. No pretendo que esta sea una serie corta. No diré cuánto tiempo planeo que sea, pero será un fanfic extenso. Disfrutar. Capítulo 6. Hogwarts. Justo cuando la mano negra podrida extendió la mano para quitar la cubierta del humano con el alma más tentadora que 100 reclusos de Azkaban, la manta fue arrojada a un lado del compartimiento, revelando un Zabaku no Gaara muy despierto y predeciblemente enojado, blandiendo un kunai. La única arma que había podido pasar de contrabando con él al callejón Diagon. La hoja de metal oscuro brillaba en la pálida luz que dejaba el sol tratando desesperadamente de brillar a través de las densas y oscuras nubes de tormenta en el cielo. Cuando la criatura malvada se recuperó de su conmoción, si eso era lo que podría describirse como ese comportamiento, comenzó a avanzar nuevamente para tomar el alma masiva dentro del contenedor frente a ella. Cuando el monstruo se acercó a Gaara, incluso él sintió los más mínimos efectos cuando lo obligaron a revivir incluso el más brutal de sus asesinatos cuando era un niño. Pero eso no le impidió lanzar el kunai directamente donde suponía que estaría el corazón de la criatura. Desafortunadamente, la daga golpeó los pliegues de la capa negra como si estuviera vacía y pronto golpeó el suelo haciendo un sonido metálico silencioso, casi ignorado cuando Gaara se alejó de la criatura, sin nada más para defenderse con eso que tampoco haría daño. Los demás en el compartimento. Ni siquiera tenía puesta su armadura de arena, porque había sido reacio a usarla cuando viajó al callejón Diagon, ya que podría haber sido demasiado pesado para transportar con él cuando se apareció, no sabía muy bien cómo todo apareciendo técnica funcionó. Desafortunadamente, la daga golpeó los pliegues de la capa negra como si estuviera vacía y pronto golpeó el suelo haciendo un sonido metálico silencioso, casi ignorado cuando Gaara se alejó de la criatura, sin nada más para defenderse con eso que tampoco haría daño. Los demás en el compartimento. Ni siquiera tenía puesta su armadura de arena, porque había sido reacio a usarla cuando viajó al callejón Diagon, ya que podría haber sido demasiado pesado para transportar con él cuando se apareció, no sabía muy bien cómo todo apareciendo técnica funcionó. Desafortunadamente, la daga golpeó los pliegues de la capa negra como si estuviera vacía y pronto golpeó el suelo haciendo un sonido metálico silencioso, casi ignorado cuando Gaara se alejó de la criatura, sin nada más para defenderse con eso que tampoco haría daño. Los demás en el compartimento. Ni siquiera tenía puesta su armadura de arena, porque había sido reacio a usarla cuando viajó al callejón Diagon, ya que podría haber sido demasiado pesado para transportar con él cuando se apareció, no sabía muy bien cómo todo apareciendo técnica funcionó. Una de las manos huesudas destrozadas se movió hacia la mejilla de Gaara y, casi con ternura, la abrazó mientras el dementor se inclinaba para besar al chico. Abrió su boca circular y comenzó a succionar el alma del shinobi. De repente, Gaara pudo sentir cada onza de su chakra consumiéndose directamente de su boca. Su misma esencia estaba siendo devorada. Y fue entonces cuando se puso realmente interesante para los demás pasajeros del compartimento del tren. El chakra que había sido absorbido por la criatura fue reemplazado tan rápidamente por más y más chakra, que se estaba volviendo cada vez más salvaje y violento. Era como si el diablo mismo estuviera alimentando el alma del chico al que besaba el dementor. La figura en sombras comenzó a sufrir espasmos mientras continuaba absorbiendo el alma del niño hasta que fue sacudida por sus propios movimientos salvajes. A todos los presentes les pareció que se había sobrecargado del espíritu del mudo pelirrojo y estaba teniendo un ataque. Pero no terminó con la sacudida, ya que la criatura comenzó a disolverse en arena negra desde abajo hacia arriba. Todo el dementor pronto no fue más que un montón de polvo negro en el piso del compartimiento del tren. Gaara entendió exactamente lo que había sucedido ya que había sentido todo, y no se vio afectado en lo más mínimo cuando se sentó y sacó un pequeño libro de su bolsillo y reanudó la lectura desde donde lo había dejado. Había sentido que la criatura absorbía su chakra, la esencia de su alma, hasta que, en un intento por proteger a su anfitrión, Shukaku había liberado su propio chakra. Esto hizo que el monstruo absorbiera demasiado del alma del demonio y posteriormente muriera devolviendo el chakra absorbido al propietario original. Como su chakra había sido recuperado, más o menos no se vio afectado por la terrible experiencia y no quería nada más que relajarse durante el resto del viaje en tren. Gaara no habría sido un ninja que valiera la pena si no hubiera podido hacer frente a algo así, en su opinión.
El resto de la cabaña, por otro lado, se sorprendió, incluido Remus Lupin, quien se había despertado a la mitad del encuentro para ver a Gaara siendo besado por un dementor antes de que la criatura mágica desapareciera. Antes de que pudiera hacer algún tipo de comentario o formarse una pregunta coherente, la presencia familiar se sintió nuevamente en la puerta. Un duplicado exacto de la anterior criatura sombría entró flotando, pero esta vez voló directamente hacia Harry Potter, quien se desmayó poco después de que se interesó por él. Ante esto, Lupin voló de su asiento y gritó Expecto Patronum. Y del extremo de su varita extendida salió una niebla blanca que pareció envolver al dementor. El parecido a la parca salió volando de la cabaña más rápido que un QB anfitrión hacia el ramen y no fue visto de nuevo. Unos minutos después el tren. Las últimas 2 horas del viaje en tren las pasamos reviviendo al inconsciente Potter, dándole al misterioso adolescente pelirrojo, Gaara, miradas cautelosas. Y, aunque de mala gana para algunos, ponerse el uniforme obligatorio de la escuela. Gaara solo había sido persuadido de que se lo pusiera cuando Lupin, que estaba saliendo del compartimiento para ver cómo estaban los otros estudiantes después de la inspección del dementor, dijo, en respuesta a Gaara mirando el uniforme que había sacado de su bolso, que si no lo usaba sería expulsado antes de que comenzara oficialmente el trimestre, creando un nuevo registro escolar y evitando que investigara cualquier método posible para llegar a casa. El uniforme en sí fue un gran cambio de su atuendo normal. Los estrechos pantalones del código escolar eran bastante malos, harían más difícil correr, pero la camisa, la corbata y el jersey eran ridículos. Eran imprácticos en todos los sentidos físicos. Estaba contento de poder usar su propia ropa el fin de semana. No había preguntado ni nada, no podía, pero no le importaba, no usaría el odiado uniforme escolar en sus días libres. La única gracia salvadora de la ropa era que la túnica sería un lugar ideal para esconder armas. Por supuesto, también se puso su fiel banda de cuero debajo de su capa, que pronto volvería a llevar su calabaza patentada. Entonces le gustaría que alguien intentara quitárselo. La única gracia salvadora de la ropa era que la túnica sería un lugar ideal para esconder armas. Por supuesto, también se puso su fiel banda de cuero debajo de su capa, que pronto volvería a llevar su calabaza patentada. Entonces le gustaría que alguien intentara quitárselo. La única gracia salvadora de la ropa era que la túnica sería un lugar ideal para esconder armas. Por supuesto, también se puso su fiel banda de cuero debajo de su capa, que pronto volvería a llevar su calabaza patentada. Entonces le gustaría que alguien intentara quitárselo. Cuando el tren finalmente se detuvo, afuera todavía estaba lloviendo a cántaros y probablemente iba a empezar a oscurecer pronto, aunque eso fue más o menos irrelevante ya que las nubes cubrían cualquier rastro del sol. Gaara se mostró reacio a salir del tren con el resto del cuerpo estudiantil mientras miraba el agua con desdén. Odiaba mojarse, y siempre lo había hecho, por una razón u otra. Finalmente, cuando todas las demás personas detrás de él se impacientaron y comenzaron a insultarlo, salió al andén mojado de la estación de tren. Todos los demás estudiantes caminaban hacia los carruajes, por lo que el recién llegado hizo lo mismo, ignorando a todos los niños más pequeños que marchaban hacia el lago. Caminó con la multitud, asustando a todos fuera de su camino con una mirada más fría que la lluvia helada que caía a su alrededor, hasta que llegó a las diligencias. Mientras caminaba hacia los carruajes negros de aspecto antiguo, lo primero que notó, aparte de que eran antiguos y negros, fueron las criaturas que tiraban de ellos. Parecían caballos apareados con murciélagos. Eran del tamaño y aproximadamente de la misma forma que sus homólogos equinos, pero parecían mortalmente huesudos y delgados, como si sus huesos solo estuvieran cubiertos por una fina capa de piel negra y un par de alas de murciélago dobladas. Sus ojos eran una de las facetas más inquietantes de su apariencia, ya que eran total y mortalmente blancos, pálidos, muy parecidos a los Byakugan de Konoha. Una de las cosas más extrañas de las extrañas criaturas era que ninguno de los otros estudiantes a su alrededor parecía prestarles atención mientras subían a sus carruajes. Gaara también trató de prestar la menor atención posible mientras caminaba hacia el último carruaje y entraba. Dentro del carruaje seco y cálido se sentaron 3 personas, todas aproximadamente de su edad y una de las cuales había conocido anteriormente. El que conocía se había identificado a sí mismo como Draco Malfoy unos días antes. Los vagones tenían 2 asientos adyacentes y podían albergar cómodamente a 2 o 3 personas cada uno.
Malfoy estaba sentado a un lado y los dos chicos grandes estaban sentados al otro. Eso fue antes de que Gaara subiera al vehículo. Tan pronto como su cabeza escarlata apareció por la puerta, ambos matones se pusieron firmes y parecían estar a punto de comenzar una especie de pelea, pero se calmaron con un movimiento de la mano del rubio platino. Dijo Rubio, les hizo señas para que se sentaran en su lado del carruaje, para gran alivio interior de Gaara mientras se sentaba frente al trío. Su alivio provino de la noción de tener que sentarse entre los dos adolescentes obesos durante lo que seguramente sería un viaje largo, si su suerte era algo que pasar o tener que sentarse frente a ellos mientras se sentaba al lado del Snob, casi por igual. Pensamiento indeseable. Por supuesto, si no se hubieran movido, él los habría movido de una forma u otra. Su compostura solo podía llegar hasta cierto punto. Nos conocimos en la tienda de batas, como estoy seguro de que recordarás. Draco comenzó la conversación con su habitual sonrisa confiada y superior. Un asentimiento de Gaara confirmó su esperanza mientras el aristócrata continuaba hablando de cómo estaba seguro de que Gaara ya sabía que había ciertos tipos de personas que merecían respeto sin ganárselo y ciertas personas que no, ciertas personas que aparentemente merecían el respeto. Lo merecía solo por su linaje. Eran momentos como estos en los que deseaba poder hablar, porque habría golpeado verbalmente al chico frente a él peor que la Kunoichi Tsunade después de encontrar a su compañero Sanin Jiraiya mirándola, aunque la suya sería estrictamente verbal en lugar de una paliza física. Finalmente llegó el momento en que se requirió su aporte. ¿No crees que deberíamos echar fuera a todos los sangre de barro de Hogwarts? Preguntó Draco mientras miraba a Gaara con lo que algunos podrían haber descrito como una mirada intensa. Lo que fue devuelto se describiría universalmente como una mirada realmente intensa. Asustó a los tres no shinobi sin sentido, y luego, en medio de la intimidación, Gaara, lenta pero firmemente, negó con la cabeza, lo que significa un rotundo no. Durante el resto del viaje, los tres Slytherins intentaron contraatacar con miradas débiles, pero no fue nada comparado con la probada mirada del demonio contenedor de Suna. Cuando llegaron a la escuela, los tres del carruaje se escabulleron antes de que Gaara saliera, y siguieron a los demás a través de la entrada principal y al gran salón. El comedor era tan grandioso como lo había sido la última vez que estuvo allí, aunque su admiración por el comedor disminuyó por la cantidad de estudiantes que corrían a sus mesas. Dejó a Gaara preguntándose si debería sentarse al final de la mesa como la última vez, pero rápidamente descartó el pensamiento ya que el área se inundó abruptamente de niños. Decidiendo no tomarse la molestia de encontrar un asiento, se cruzó de brazos y se trasladó al fondo de la enorme habitación y se apoyó contra la cálida pared de piedra. Observó el caos continuo durante varios minutos hasta que finalmente todos se sentaron y estuvieron absortos en conversaciones más tranquilas. Poco después de que el pandemonio principal de regresar a la escuela había terminado para la mayoría de los estudiantes, un grupo se dirigió al frente desde una de las 4 mesas y se dispuso para enfrentar al resto del cuerpo estudiantil con un niño al frente apoyando un sapo de tamaño considerable que hizo que Gaara pensara en el sapo más grande que había visto en su vida. Por otra parte, ese sapo también había tenido una pipa en la boca y era aproximadamente del mismo tamaño que el castillo en el que se encontraba actualmente. El grupo al frente luego comenzó a cantar, como un coro, una canción animada para los demás en el pasillo. A Gaara no le importaba particularmente la canción, pero prestó atención, para ser cortés con los cantantes y ahogar las conversaciones sin sentido que flotaban en la enorme habitación que eran aún menos atractivas. Un grupo se dirigió al frente desde una de las 4 mesas y se acomodaron para enfrentar al resto del cuerpo estudiantil con un niño al frente sosteniendo un sapo de tamaño considerable que hizo que Gaara pensara en el sapo más grande que había visto en su vida. Entonces de nuevo, ese sapo también tenía una pipa en la boca y era aproximadamente del mismo tamaño que el castillo en el que se encontraba actualmente. El grupo en el frente comenzó a cantar, como un coro, una canción animada para los demás en el pasillo. A Gaara no le importaba particularmente la canción, pero prestó atención, para ser cortés con los cantantes y ahogar las conversaciones sin sentido que flotaban en la enorme habitación que eran aún menos atractivas.
Un grupo se dirigió al frente desde una de las 4 mesas y se acomodaron para enfrentar al resto del cuerpo estudiantil con un niño al frente sosteniendo un sapo de tamaño considerable que hizo que Gaara pensara en el sapo más grande que había visto en su vida. Entonces de nuevo, ese sapo también tenía una pipa en la boca y era aproximadamente del mismo tamaño que el castillo en el que se encontraba actualmente. El grupo en el frente comenzó a cantar, como un coro, una canción animada para los demás en el pasillo. A Gaara no le importaba particularmente la canción, pero prestó atención, para ser cortés con los cantantes y ahogar las conversaciones sin sentido que flotaban en la enorme habitación que eran aún menos atractivas. Después de que la canción terminó con un fuerte croar del sapo, el coro se dispersó y caminó hacia sus asientos, cada uno en una de las 4 mesas, revelando al cuerpo docente sentado en su mesa detrás de donde el coro había estado parado. Las conversaciones se reanudaron poco después y Gaara no pudo evitar escuchar algunas de ellas. Uno que escuchó fue a Draco Malfoy burlándose de Harry Potter al otro lado del pasillo acerca de desmayarse en el tren. Gaara tenía la sensación de que podía hacer que el chico con aspecto de comadreja se desmayara en un minuto de intentarlo, y como le habían dicho cuando era un niño, nunca se sabe hasta que lo intentas, pero era mejor dejarlo para otro día. Alrededor de 10 minutos después, los profesores terminaron sus propias conversaciones con sus habituales miradas severas en sus rostros, a excepción de Hagrid, el guardián del terreno, que parecía estar teniendo el mejor día de su vida. McGonagall salió por la entrada trasera del pasillo con un pequeño taburete de madera y un sombrero de bruja que parecía más viejo. Dejó el sombrero en el taburete justo enfrente de la mesa de los profesores, caminó hasta el final del pasillo y salió por las enormes puertas. Las conversaciones en el salón continuaron hasta que ella volvió a entrar, esta vez seguida por casi un centenar de estudiantes de primer año que parecían asustados. Gaara asumió que eran de primer año debido a su tamaño y comportamiento asustadizo. Una vez que los llevaron al frente, Minerva se separó del grupo y caminó hacia la mesa donde le entregaron un pergamino con todos los nombres de los nuevos estudiantes. Ella examinó el pergamino un poco antes de esperar algo. Ese algo fue el sombrero lanzándose espontáneamente a cantar. La canción era corta y estaba plagada de pistas para que algunos de los estudiantes fueran cautelosos, cualquier otro significado oculto se perdió en Gaara ya que no entendía la mayoría de las referencias que hacía el sombrero. También se sorprendió al ver un sombrero cantando. Sombreros cantantes, magos. Cuando la canción terminó, McGonagall sacó el pergamino una vez más y comenzó a leer la lista. Llamó al primer estudiante, obviamente ordenado por el orden alfabético de su apellido, y el estudiante caminó hasta el viejo taburete destartalado y se sentó en él mientras se ponía el sombrero seleccionador en la cabeza. El sombrero pareció moverse como estaba en su cabeza antes de que uno de los pliegues pareciera oscurecerse y no mucho después de que el pliegue se abriera nuevamente, ancho como una boca, y gritara Ravenclaw. A cada estudiante que estaba al frente del pasillo se le dijo que se moviera al frente y luego se anunció como una determinada casa. Luego se moverían a la mesa correspondiente, que generalmente vitorearía o aplaudiría, excepto Slytherin, que simplemente dio unas palmadas educadas y luego interrogó al nuevo estudiante sobre su pureza de sangre, estado y otros detalles similares. Después de que se llamó y se clasificó el último, Dumbledore se puso de pie e hizo algunos anuncios, como nuevas reglas, recordatorios de las antiguas como no entrar al bosque prohibido y los 2 nuevos miembros del personal. Rubeus Hagrid y Remus Lupin, ambos que había conocido antes y había parecido lo suficientemente amigable, aunque era un misterio para Gaara porque Lupin se había abstenido desde el comienzo del banquete de trimestre. Después de algunos anuncios más en ese sentido, llegó a uno de sus puntos finales. Y finalmente me gustaría agregar que habrá un nuevo estudiante que se unirá a nuestro tercer año este año, dijo mientras inspeccionaba el salón para el rojo. Monstruo de pelo. Será clasificado en una de las casas y será tratado como un estudiante regular a partir de este día. Gaara. El hecho de que el nuevo estudiante solo tuviera un nombre despertó mucho interés en el cuerpo estudiantil, junto con la idea completa de un nuevo estudiante de tercer año, era algo inaudito. Los rumores se difundieron instantáneamente mientras el pelirrojo caminaba hacia el frente del pasillo a paso lento hasta que llegó al taburete en el frente. En el camino mucha gente se sorprendió por su apariencia.
Tenía la piel blanca como la porcelana, el cabello rojo sangre, un tatuaje en un idioma extranjero en la frente, una banda de cuero grande y gruesa en el torso, una placa de metal atada alrededor del cuello con un pañuelo de material negro y, finalmente, sus ojos intensamente aterradores. Anillado de negro, que avergonzaba fácilmente la mirada de cualquier otra persona. Inmediatamente, se fundó el club de fans de Gaara entre algunas chicas perturbadas de Hogwarts. Gaara se sentó en el taburete como todos los que estaban antes que él y colocó el sombrero gastado en su cabeza. El sombrero se sentó en su cabeza por unos momentos en los que Gaara se preguntó si esto era todo lo que se suponía que iba a pasar cuando finalmente el sombrero dijo en un tono normal aunque fuerte: "No puedo ver en la mente de este chico". La totalidad del gran salón se sorprendió por esta admisión por el sombrero que había visto a cientos de magos cada año desde la fundación de la escuela hace muchos siglos. Gaara no estaba muy sorprendido de escuchar esto realmente, ya que había pasado tantos años manteniendo a un demonio fuera de su mente que su mente podría haber sido una de las más fuertes del mundo en repeler intrusos, junto con las de los otros Jinchuriki. Algunos miembros del personal estaban pidiendo a Snape que usara legilimancia en el nuevo estudiante. Gaara no sabía qué era legilimancia, pero sonaba como una especie de hechizo que Gaara no estaba dispuesto a permitir. Dumbledore reflexionó sobre la idea antes de ignorarla y ponerse de pie, silenciando inmediatamente toda la charla que había comenzado. ¿Podrías permitir que el sombrero seleccionador examine tu mente? Es necesario que te clasifiquen en una de las 4 grandes casas de Hogwarts. Habló lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan claramente, pero no tan alto como para gritarle a Gaara, quien no podía estar sentado a más de 10 pies frente a él. Gaara cerró los ojos y asintió con la cabeza, claramente significando su cooperación. No temas, el sombrero seleccionador no revelará ningún secreto que desentierra en una mente que examina, dijo el anciano, más tranquilo que antes para que solo el pelirrojo pudiera escuchar, mientras se sentaba de nuevo en su trono anticipando ansiosamente el resultados. A decir verdad, Dumbledore habría disfrutado la oportunidad de examinar la mente del chico misterioso, más aún con el descubrimiento de que era un experto en oclumancia, pero si el sombrero seleccionador no hubiera podido penetrar la mente del adolescente, entonces no tenía muchas esperanzas de tener éxito. Quienquiera que fuera este chico, iba a averiguarlo a la antigua, había dejado entrar a Gaara en la escuela porque esperaba poder proteger a Harry, pero por lo que le había dicho su obediente profesor de pociones, este chico no era un peón. Tendría que vigilarlo de cerca. Era una apuesta, pero si era tan buen juez de carácter como pensaba, entonces no tendría que preocuparse por Gaara, y si no lo fuera, tendría que lidiar con él. Pero ese fue el último recurso. Gaara se concentró duro para abrir su mente lo suficiente como para permitir que el casco de sondeo acceda a su mente sin darle a Sukaku una invitación inadvertida para masacrar a los innumerables niños y adultos a su alrededor. Incluso sin arena, el demonio de una cola probablemente podría matar a la mayoría de los magos novatos en la vasta habitación. Entonces, ¿me has permitido acceder a tu mente? Gaara escuchó el eco de la voz en su cabeza. Simplemente para poner a prueba su voz interior, dijo: apúrate, no disfruto tener a otros en mi mente. Gaara estaba casi feliz de escuchar su propia voz, incluso si solo estaba en su propia cabeza. Paciencia, primero necesito mirar a través de toda tu mente. Mira quién eres realmente, dijo el sombrero mientras sondeaba más profundamente. Antes de que pudiera detener su progreso, Gaara sintió que contactaba con el otro ocupante. ¿HMM? ¿Qué es esto? Todo el gran salón escuchó y vio al sombrero seleccionador literalmente gritar en lo que parecía una pura agonía, inaudita para un sombrero. El sombrero, que estaba sobre la cabeza de Gaara, continuó gritando mientras la profesora McGonagall se apresuraba a quitárselo. Tan pronto como se quitó el sombrero seleccionador de las puntas rojo sangre, susurró, casi inaudible: Slytherin, la maestra de transfiguración, que había estado alejando el sombrero del niño, escuchó la palabra y, aunque no se sorprendió, estaba un poco vacilante en declarar esta clasificación. El niño obviamente tenía muchos demonios, en sentido figurado, en su mente y enviarlo a la casa conocida por su crueldad y odio no parecía sensato. Pero tenía el deber de informar de la decisión del atormentado sombrero a pesar de su opinión y su posterior desgana. Se sentó con el sombrero en la oscura sala de trofeos para descansar antes de volver a emerger, caminó hacia el frente y dijo, con su voz más fuerte: el sombrero seleccionador ha elegido a Slytherin.
A diferencia de todas las selecciones anteriores para la Casa de las Serpientes, esta provocó una gran ovación cuando Gaara se puso de pie, ligeramente tembloroso, algunos podrían haberlo notado, y se dirigió a la mesa de aplausos de Snopes. Estaba agradeciendo a los dioses por haber podido obligar a Shukaku a volver a su jaula después de que el intruso fuera sacado por la fuerza. Apenas podía imaginar lo que había visto el sombrero cuando intentó entrar en la mente del demonio, pero imaginó que pasarían algunos meses antes de que volviera a la normalidad. Cuando el anfitrión de San Tanuki se sentó en uno de los bancos de la mesa de Slytherin, escuchó a Dumbledore anunciar una o dos cosas más para aliviar la tensión que se había acumulado en los 5 minutos anteriores, lo que no fue demasiado efectivo cuando anunció el presencia de dementores en el futuro previsible y para que los estudiantes tomen precauciones debido al asesino en masa que se escapó, Sirius Black, antes de que él les indicara a todos que comenzaran la fiesta que apareció cuando el director había aplaudido. Como había estado anunciando Dumbledore, se estaba maldiciendo por no haber previsto este giro de los acontecimientos. El chico era innegablemente peligroso si se lo dejaba solo y había sido empujado al dominio de Slytherin de sangre azul. Lo único que quedaba por ver ahora era el potencial mágico del chico. Si las cosas se salieran de control, tendría que usar la varita de anciano para eliminar la amenaza, sin importar cuánto no quisiera lastimar a un niño, pero la profecía fue lo primero si arriba a salvar al mundo mágico y mugle. De Tom. Gaara había tratado de sentarse cerca de personas de su propio grupo de edad para evitar las interminables e idiotas preguntas de los años más jóvenes y el esnovismo maduro de los años mayores. Esperaba haber encontrado un medium soportable. Había juzgado las edades simplemente por el chico rubio platino parecido a una comadreja que había conocido antes. Le dolía pensar que tendría que quedarse en el mismo dormitorio que el insufrible chico, pero él era el único que conocía y sabía que no podía hablar. No quería tener que bajarse el protector de la frente para mostrar la cicatriz en su garganta su nuevo saludo. ¿Cómo le hiciste eso al sombrero viejo?, preguntó uno. ¿Cuál es tu segundo nombre? Vino rápidamente de otro. ¿Hechizaste el sombrero seleccionador? ¿Viste la expresión en la cara de ese viejo cabrón cuando hiciste gritar al viejo sombrero sarnoso? ¿Por qué te estás transfiriendo? ¿Quién eres tú? Todas estas y otras innumerables preguntas, la mayoría de las cuales no eran tan válidas, llegaron cuando todos empezaron a comer. Otra pregunta popular fue sobre la pureza de su sangre. Por supuesto, Gaara no les prestó atención ni les prestó atención, mientras comenzaba a comer la deliciosa comida que tenía delante. Algunos de los miembros de la mesa parecían estar molestos por ser ignorados y Gaara se estaba preparando para una mirada de silenciamiento de la mesa. Afortunadamente, se salvó la molestia de silenciar la mesa cuando el chico que antes pensaba que no era de utilidad, Draco Malfoy, habló en su nombre. «Ciérralo». Casi había gritado, logrando evitar los oídos de la maestra. «Dejen de hacer un ruido tan irritante. No puede hablar, idiotas». Después de eso, se enviaron algunas disculpas poco sinceras en ambas direcciones, luego la mesa se sentó allí en relativo silencio para terminar la buena comida, el único ruido en la mesa provenía de las pocas conversaciones susurradas provenientes de los años más jóvenes y los años más valientes. Nadie quería provocar a Draco Malfoy, especialmente si él estaba en la liga del nuevo y aterrador asesino en serie pelirrojo parecido. El resto de la fiesta avanzó, incluyendo un segundo plato y postre, después de lo cual Gaara estuvo lo suficientemente feliz como para irse a la cama con el estómago lleno y disfrutar de uno de los mayores lujos, dormir. También iba a reunirse con su preciosa Arena, lo que significa que no se sentiría tan indefenso como sin ella. Uno de los estudiantes mayores abrió el camino hacia los niveles inferiores de la escuela después de que la fiesta terminó y Dumbledore los envió a la cama. Llegaron a la entrada de la sala común donde el prefecto les dijo la nueva contraseña del año. Noble Salazar. Gaara pudo prever la necesidad de decir verbalmente la contraseña de su hogar temporal como un problema potencial. Por otra parte, solo estaba en Hogwarts para encontrar un camino a casa y refugio, por lo que un pequeño inconveniente era aceptable a largo plazo. El interior del dormitorio subterráneo era tan grandioso como todo lo que recordaba de la antigua escuela. Los ricos sofás de cuero negro, las espeluznantes colecciones de cráneos humanos, el gran fuego ardiente en la chimenea de mármol negro, todo en el lugar gritaba clase y dignidad, todo con lo que Gaara podía vivir.
Parecía que podría acostumbrarse a vivir en la casa de Slytherin durante el próximo año escolar. Tan cansado como estaba, Gaara regresó directamente a la habitación en la que se había quedado antes. Cuando llegó, la puerta estaba cerrada y en la puerta había 2 placas con su nombre que decían Draco Malfoy y Gaara. Gaara iba a tener que decirles su nombre completo en algún momento, pero no ahora porque quería irse a la cama.